Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes en esta preciosa mañana y una vez más, como cada 3 días, ¿verdad? Compartir un devocional de la palabra de Dios. En verdad, lo que estamos haciendo es tratar de cubrir los días en los que no tenemos servicio en nuestra iglesia. Y esos días son los lunes, los martes, los jueves, ¿verdad? Nosotros tenemos cultos miércoles y viernes, 7:30 de la noche. Y bueno, el día de hoy quiero llevarle todavía a Lucas capítulo 3 versículo 16 y medite conmigo en estas palabras que dice aquí Juan el Bautista. Mire cómo respondió Juan al pueblo pensando que él era el Cristo. Les dijo a todos, respondiendo: yo a la verdad os bautizo en agua, dice, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Si ustedes y yo pensamos en estas declaraciones, están conectadas con el devocional pasado del valor de la humildad. Y quiero hablarles de esta declaración que dice: de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Vamos a orar. Padre, bendice esta mañana, bendice este tiempo de meditación, bendice, Señor, este devocional y ayúdanos a aprender de ti, en Cristo Jesús. Amén. Hemos dicho ya en el devocional pasado que Juan el Bautista fue uno de los más poderosos profetas en transición entre lo que era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tenemos que recordar que habían habido más de 430 años de silencio, y la Biblia nos dice que Dios se dignó a volver a hablar en labios de Juan el Bautista, pero esta ocasión tenía que ver este profeta con preparar el camino para la venida del Señor. Todos sabemos que no hubo, por lo que el propio Señor Jesucristo dice, otro mayor que Juan el Bautista entre los nacidos de mujer. Todos sabemos que fue quien vino a preparar los caminos del Señor. Y cuando la audiencia escuchó su mensaje, llegó a suponer que era el Mesías, quien terminó declarando con toda la humildad que él no era, que detrás de él venía otro más poderoso que él. Y él dijo estas palabras: de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. En la versión 60 dice que ni siquiera es digno de desatar la correa de sus sandalias. Él dijo que no era ni siquiera digno de desatar la correa de su calzado. Los historiadores, cuando hacen referencia a esta declaración que hizo Juan el Bautista, está conectada con el momento en el que los esclavos, cuando llegaban sus amos de la calle, la primera cosa que hacían, hermanos, era arrodillarse, colocar una tinaja donde lavaban los pies, y lo primero que hacían era desatar las correas de sus sandalias de sus amos. Y Juan dice que ni siquiera es digno de que él sea catalogado como un esclavo a quien pudiera desatar la correa de sus calzados. Los historiadores dicen precisamente que los rabinos decían a sus seguidores que sus discípulos debían hacer con ellos lo que los esclavos hacían por sus amos, excepto desatar sus sandalias. Juan utiliza ese elemento cultural para demostrar la humildad y la grandeza del Mesías, a quien él consideraba ni siquiera digno de desatar la correa de sus calzados. Y obviamente explicó las diferencias entre los ministerios de ambos, tanto en el presente, tanto como en el futuro, declarando que él, Juan el Bautista, está para bautizar con agua, pero vendrá detrás de él alguien quien bautizará con Espíritu Santo y fuego, y eso lo vamos a ver en el siguiente devocional. Pero me gusta mucho y me impresiona mucho y toca mi corazón pensar que Juan diga que viene alguien detrás de mí quien es más poderoso que yo. Y luego dice: de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Cuando nosotros pensamos en el calzado, pensamos en algo más culturalmente hablando apropiado a nuestra generación, pero en verdad eran sandalias, quienes llegaban con sus pies maltratados y sudados de andar por los desiertos y caminos dificultosos. Y Juan dice que ni siquiera era digno de que él fuera llamado el esclavo
que llegaba y quitaba las sandalias y lavaba los pies de sus amos. Esto nos enseña varias cosas a nosotros para este devocional, hermanos. Yo decía, número uno, que en el devocional pasado nos falta a muchos de nosotros como cristianos aprender el valor de la humildad, reconociendo que en la vida cristiana todos deberíamos revestirnos de humildad, entendiendo que no somos más que siervos delante del Señor y que ninguno de nosotros merece de ninguna manera señorearse sobre la grey de Dios, de ninguna manera. Es importante que nosotros aprendamos el valor de la humildad. Por eso dice que Pedro dijo a los creyentes, después de explicar esta verdad a los pastores, en primera de Pedro 5 les dice, igualmente mancebos, revestidos de humildad, dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero también la segunda cosa que debemos de aprender es que aunque Juan el Bautista fue llamado pequeño ante sus propios ojos, fue grande en su humildad. Yo creo que en una época en la que todos queremos ser reconocidos, aplaudidos, aclamados, colocados en un puesto de alta posición, a veces dentro de la iglesia del Señor, nunca debemos de olvidar, hermanos, que el más grande sobre cualquier área del ministerio es el Señor Jesús. La tercera cosa que nos enseña esta porción de la palabra de Dios es que solo hay un Señor de su obra y sobre su obra. Cuando Pablo le dijo a los Corintios, en primera los Corintios 8, y les habló de lo sacrificado a los ídolos, Pablo dijo estas palabras, note lo que dijo ahí Pablo, dice, y por lo que hace a lo sacrificado a los ídolos, noten lo que dice acá, por favor, dice, sabemos que todos tenemos ciencia, la ciencia hincha, mas la caridad edifica, y dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saber, mas si alguno ama a Dios, el tal es conocido de él. Y luego dice, acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Porque aunque haya muchos que se llamen dioses, nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Noten lo que dice aquí. Y luego dice, porque aunque haya algunos que se llamen dioses o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Pablo llegó a lidiar con la iglesia de Corinto en el punto donde la Biblia nos dice que muchos se llamaban señores y esos señores querían ser vistos y tratados con dignidad al punto de que querían enseñorearse sobre la grey de Dios. Y obviamente Pedro les dice, solamente hay un Señor y ese Señor es el Señor Jesús. Esta verdad nos recuerda que solo hay un Señor de su obra y por eso dice que aunque haya muchos que se llamen dioses y señores, solo hay uno que merece ser honrado y exaltado y ese es el Señor Jesús. Entonces la primera verdad que podemos aprender es y recordar el valor de la humildad. Número 2, dijimos que debemos de recordar que aunque fue pequeño ante sus propios ojos, fue grande en humildad, recordándose que hay alguien que viene más, que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y también se nos enseña que solamente hay un Señor y ese Señor sobre su obra es el Señor Jesús. Y la cuarta verdad que quiero que en este día quede en su mente y corazón es que lo que hagamos por la causa del Señor, sea mucho o sea poco, lo hacemos para la gloria de su nombre. En Lucas capítulo 17, en el versículo 10, el Señor Jesucristo dijo unas palabras que creo que deberían de quedar sonando en nuestra mente y corazón al escuchar lo que dice aquí, ¿verdad? Dice, así también vosotros, note lo que dice, cuando hubierais hecho todo lo que os es mandado, decid, nota lo que dice, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Con cuánta regularidad queremos el aplauso, el reconocimiento, el respeto de las demás personas, olvidándonos que aun cuando el Señor Jesucristo dijo que hubiéramos hecho todo lo que el Señor nos ha mandado, dice la Biblia que deberíamos de terminar diciendo siervos inútiles somos. De tal forma que en la obra del Señor se nos debe de recordar, queridos hermanos, que
simplemente somos esto, siervos, siervos inútiles, siervos a causa de su obra, de su grandeza en nuestras vidas. Estamos en la obra de que ya tiene un dueño, que ya tiene un Señor, que ya tiene alguien que merece ser honrado, alabado y exaltado. Y es bueno saber que este Señor, el Señor Jesús, compró con su sangre y con su amor divino la obra en la cual por pura misericordia nos ha colocado, recordándonos que si servimos en algún ministerio o trabajamos en alguna área a favor de la obra del Señor, es bueno que recordemos, hermanos, que Él solo merece ser exaltado. Él solo merece ser reconocido. Y que servimos en y por la causa del Señor sin que nosotros lo merezcamos en nuestra vida. Y que cada alma que traemos a los pies de Cristo, que cada discipulado en el cual ayudamos a alguien a crecer en el Señor Jesucristo, que cada clase de escuela dominical en la cual ministramos o enseñamos la palabra del Señor, que si servimos de ujier, si servimos de técnicos, si servimos como en una área aún más sencilla que parezca, y que muchas veces parece ser que no somos reconocidos, ni aplaudidos, ni vistos con la dignidad o el respeto que creemos merecer, no se nos debe de olvidar que somos siervos inútiles en la obra del Señor, y que ni siquiera deberíamos de ser catalogados como Juan el Bautista lo dijo, ¿verdad? De quien no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Lo que hacemos, debemos de recordar que lo hacemos viendo al Señor Jesús como el más alto y el más grande privilegio que el Señor nos ha dado de ser utilizados en su obra sin que nosotros lo merezcamos. Y que tal como Juan el Bautista lo hizo, debemos de estar conscientes de que no somos ni siquiera dignos de desatar la correa de su calzado en nuestras vidas. Y qué bueno ver que la lección que nosotros aprendemos el día de hoy de Juan el Bautista es tan contundente, hermanos, en nuestra vida, que creo que nos lleva a nosotros en nuestra vida como cristianos a entender de que el único que merece todo el aplauso, todo el reconocimiento, todo el honor, toda la gloria, toda la exaltación en cada área de la iglesia del Señor es solamente uno. Es el Señor Jesús. Ya hay un Señor sobre su iglesia. Y hay alguien que merece ser alabado, adorado y exaltado. Y ese es el Señor Jesús. A veces yo escucho a gente decir palabras como estas, ¿verdad? Creo que yo merezco ser tratado con más respeto por lo que hago por el Señor. Bendito sea el Señor. Lo que hacemos por el Señor, hermanos, hay alguien mejor que pudiera haberlo hecho y que puede hacerlo, aun cuando creemos que nosotros somos necesarios. Es bueno ver y aprender a través de esta porción de la palabra de Dios que Juan el Bautista le respondió diciendo a la multitud: yo a las verdades los bautizo con agua. Dice: más viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Si estamos en la causa del Señor, y esta es la verdad para aprender en este devocional, si ganamos un alma, si ayudamos a la edificación de la causa de Cristo, si ayudamos al crecimiento y a la madurez de otros, gloria a Dios. Él merece eso. Y le tengo una noticia: merece algo mucho más grande de parte de usted y de mí en nuestra vida cristiana. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Dios les bendiga. Padre, gracias por este día, gracias por este devocional en Cristo Jesús. Amén.